este caso, hemos escuchado de repente la palabra fragmentación o desfragmentación de algo. Anteriormente, incluso hasta ahora, pero ahora está un poquito mejor adecuado, nuestro sistema operativo, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que a veces se ponía lento nuestro sistema operativo. Entonces, cuando nosotros queríamos mejorar el sistema operativo, queríamos mejorar los recursos de la PC, ¿qué hacíamos? Pues agarramos nuestro escritorio y entrábamos a desfragmentar las unidades de disco, ¿no? Y comenzaban a desfragmentar, a hacer un proceso interno en la computadora para que se pueda mejorar el rendimiento. De repente, los que han estado con Windows 95, un 2003, unos Windows que han sido muy antiguos, nosotros podíamos tener una pantallita donde se veían colores que estaban como que de un espacio a otro, ¿no? Colores rojo, naranja, azul, verde, ¿no? Y estaban como alejados una de otro. Cuando hacíamos ese proceso de desfragmentación, veíamos que esos colores que estaban como alejados o separados se volvían a unir, ¿no? Se unían y se hacían un solo compacto. Entonces, cuando terminaba ese proceso de unir y compactar todo eso en nuestro PC, en nuestra computadora, obviamente con las otras versiones, decía que ya está desfragmentado y obviamente nuestro proceso, nuestro CPU, el rendimiento, todo lo demás, se veía mucho mejor, se sentía mucho mejor la computadora. Lo mismo pasa con el tema del SQL Server. Asimismo, también tenemos el tema de Oracle, asimismo tenemos MySQL, MariaDB, etc. Pero para este caso vamos a llevarlo al tema del SQL Server. Así como ustedes visualizaron en algún tiempo que su computadora no tenía rendimiento y necesitamos desfragmentar, pues el SQL Server, para nuestro mantenimiento, para nuestra mejora, también necesita ser desfragmentado. Pero para saber qué es desfragmentar, o cuando se optimiza, se desfragmenta, debemos conocer qué es fragmentación, para qué se denomina, qué es lo que está pasando con nuestro base de datos o nuestro motor de base de datos para que se fragmente estos índices. Primero debemos tomar en cuenta que la fragmentación, por ejemplo, ahí les dije un pequeño concepto que era, la fragmentación se produce cuando los índices tienen páginas en las que la ordenación lógica dentro del índice basada en su valor de clave no coincide con su ordenación física dentro de las páginas del índice. Probablemente ustedes me dirán, pero igual usted me está hablando de este concepto y yo lo veo muy técnico. Entonces, esta es la parte técnica y si es que quisiéramos a un entendimiento coloquial, sería simplemente que estén desordenados, que estén separados unos con otros. Cuando yo hablo de ordenación lógica y cuando hablo de ordenación física, la ordenación lógica o cuando ustedes les memoren o les digan lógicamente es lo que tú serías o lo que vendría a ser en este caso la parte del nombre, cómo lo estás visualizando. Es decir, si yo hago un índice a una tabla y yo hago un select a esa tabla de estos índices, cuando yo hago un select a esta tabla, cuando yo le hago un select a esta tabla, se va a mostrar, por ejemplo, los IDs. Yo le echo el índice por ID. Entonces se va a mostrar 1, 2, 3, 4 en orden. En orden. ¿Por qué? Porque esa es la ordenación lógica, cómo a mí se me muestra la información, debido a que yo he utilizado un índice. El índice, ¿qué es lo que hace dentro de la tabla? Los ordena. Lo que tú harías con order by, desc, as, lo que sea, tú lo que estás haciendo con ese índice es ordenar para que cuando tú hagas una búsqueda en la tabla sea mucho más eficiente y mucho más rápida. Por eso es que nosotros utilizamos índices. Y luego también hay un proceso para entender mucho mejor incluso el tema de los índices que llevamos dentro de un curso y que los índices, el tema de índices, son muchas variantes, son muchos tipos de índices, muchas formas e incluso tienes que aprender a decir, no porque lleve más índices una tabla va a ser mucho mejor. Pero ese es otro tema. Ahorita estamos hablando claramente de por qué se fragmentan estos índices que yo ya he creado. Entonces, llego a crear un índice de una tabla. Perfecto.
se ordena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Así, sucesivamente. Entonces, así como me muestra cuando hago ese select, esa es la ordenación lógica. Pero la ordenación física vendría a ser esto que tú me estás mostrando, base de datos, esto que me muestras como motor de base de datos, ¿cómo se encontrará en el disco? ¿Cómo se encontrará físicamente, no? Tienes tu servidor, tu data center, ahí está. ¿Cómo se está mostrando físicamente? Un buen punto es que esté ordenado lógicamente, va a ser más rápido, pero será mejor cuando tanto lógicamente como físicamente estén ordenados y vayan de la mano. Que esté así como ordenada lógicamente para que lo visualices, como que vaya físicamente también esté ordenado, o sea que un punto del disco esté al lado del otro punto, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Para esto, yo estoy haciendo esta gráfica y ahora me van a entender todo lo que estoy hablando acá. Técnicamente, ustedes me van a entender. Hemos hablado que la fragmentación, cuando los índices tienen páginas en las que la ordenación lógica dentro del índice, que obviamente está basada en un valor de primario, el valor que tú hayas, no coincide con la ordenación física. Y ahora con este gráfico me van a entender. El primer caso, este es un caso. Aquí coinciden o no coinciden. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, que es la ordenación lógica, ¿no? Se va este segmento, esta página del 1 al 5, la página 2 del 6 al 11, la página 3 del 12 al 13. Y la página, físicamente, la ordenación, obviamente ya en el disco, coincide exactamente igual. Entonces, este disco, esta primera parte, estará fragmentada o desfragmentada. Para este caso está desfragmentada porque sí coinciden. Y a mí me decía el concepto anterior que para que esté fragmentada, no deberían coincidir esta ordenación. Entonces, ya ahora entendemos esta parte técnica anterior con esta parte ya gráfica. Cuando están así, igual la ordenación lógica coincide con la misma ordenación física, es que está desfragmentada y que estén óptimo y los recursos son buenos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros estamos insertando cada día transacciones en esa tabla, estamos eliminando de repente un índice, estamos agregando un índice, de repente estamos en el 1, 2, 3, como se visualiza acá, ¿no? 6, 7, 8, 9, el 9 no lo elegimos, lo borramos, etcétera. El 11 pasamos al 11, el 12, el 13. Pero pasa en el tiempo que de repente ese valor 10 voy a volver a insertarlo. O sea, ya ese valor 10 voy a volver a insertarlo. Entonces, ¿qué pasará? Que tanto el orden lógico, que vendría a ser este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Obviamente el orden lógico que hace cuando tú insertas el número 10, pues obviamente, lógicamente, me va a aparecer en mi select del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me va a aparecer así. Y luego me va a aparecer el 11, el 12 y el 13 en la siguiente página. ¿Por qué en la siguiente página? Porque estoy paginando de 5 en 5, ¿no? Entonces, lógicamente, yo voy a visualizar así. Todo ordenado, pero físicamente ya se desordenó, porque ya estoy ingresando, estoy deleteando, estoy haciendo un update. Entonces, el punto, por ejemplo, aquí que se puede saber es, ¿qué hace que me fragmente mis índices? ¿Qué hace? Los updates, los insert, los delete. Todas las cosas que son, todas las operaciones que están haciendo un cambio dentro de la base de datos, van a ser operaciones que en el futuro van a hacer que esta base de datos se fragmente, o que mejor dicho, que exista una fragmentación de índices. Es decir, que los recursos ya no sean óptimos, ¿no? Cuando tú eres DBA, ¿qué debes hacer? ¿Qué debo yo hacer cuando soy DBA frente a esta situación? ¿Lo debo dejar 1 año, 2 años sin mantenimiento? No, tienes que darle mantenimiento. Dentro de una de las partes del mantenimiento de la base de datos se encuentra la fragmentación de índices, que como les digo, deberíamos nosotros ayudar o aprender
a volver a reordenar físicamente, porque la ordenación lógica ya por defecto ya siempre se va a ordenar. Pongas 10, agregues 10, crees, ¿no? Ustedes ahorita pueden irse o estar en su casa y de repente hacer la prueba. Ingresen un 10, ingresen un 9, luego ingresen un 2, un 3, ingresen así, aleatoriamente, desordenadamente a una tabla. Pónganle a ese campo, pónganle un índice y automáticamente cuando ahora hagan el select, va a aparecer ordenadamente. Y si le ingresan un variante o si le cambian, siempre va a estar ordenadamente porque se va a regir siempre la tabla, el ordenamiento que ustedes le definieron, al ordenamiento que ustedes le pusieron. Entonces, lógicamente, nosotros no hacemos mucho aquí. Lo que nosotros vamos a hacer como DBAs es ordenarlo físicamente para que los recursos estén de una forma adecuada. Y por ende, vamos a llegar a desfragmentar. Entonces, por ejemplo, acá, lógicamente dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perfecto, muy bien. Pero sin embargo, el 11, el 12 y el 13 se van. Si se dan cuenta acá, la paginación que vendría también a ser la parte física, ya no se encuentra ordenada. Es decir, que va a leerte ahora 1, 2, 3, 4, 5. A ver, físicamente va a leer 1, 2, 3, 4, 5. Luego se va a la paginación 11, 12, 13 y luego va al 6, 7, 8, 9, 10, porque es la siguiente paginación, ¿ok? Entonces, ya no está yendo la secuencia físicamente. Entonces, de ahí va a volver a saltar. Es como hacer doble chamba, ¿no? Como no están coincidiendo, van a comenzar a hacer como doble chamba. Obviamente esto es poco, si tú cambias un valor, si cambias dos valores, poco, ¿no? La diferencia. Pero ¿qué tal si tú hace un año no has llegado a desfragmentar tu base de datos? Hace 2 años no has llegado a fragmentar tu base de datos y esa base de datos es sumamente transaccional. Recién ahí vas a poder ver la diferencia el día que tú desfragmentes esos índices, cómo es que tus recursos van a mejorar. A veces hay personas, ahora voy a tomar, colocar, hay personas que de repente dicen, ¿no? De repente hay personas que dicen, no, pero pueden pasar de repente 5, mucho tiempo, aumentale memoria, le falta de repente memoria, le falta CPUs, etcétera. Y le aumentan, cuando en realidad esa no es la solución. Tú le estás haciendo a tu empresa hacer que paguen por más memoria, paguen por más CPU. Sin embargo, la solución, el costo de esa solución que tú les estás dando, le puede generar de repente 100,000 soles, de repente 50,000 soles, de repente así, aumentar. Y lo que realmente necesitas solamente es hacer unos comandos que te van a ayudar a desfragmentar y con los recursos que ya tienes podrían estar trabajando muy bien, ¿ya? Al igual que también dónde colocar los índices. No es solamente colocar índices por colocar. Muy bien, entonces hemos visto esa parte. Voy a tomar ahora, voy a descargar la lista de asistencia. Hasta ahora, como les dije, voy a tomar 2 veces lista a esta hora y al final. ¿Ya? Ok, seguimos. Pero me avisan si es que en algún momento no se visualiza, por favor, para que todo esté perfecto. Sigamos. Ahora nos vamos al tema de, si ya, por ejemplo, ya les expliqué cómo es que se llega a un punto donde se fragmentan los índices. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debo hacer, profesora? ¿Qué es lo que debo hacer, ingeniera? Para que yo pueda solucionar este tema. Para que yo pueda solucionar este tema, tengo que ir y conocer una metadata. Una de las metadatas principales, como la que le muestro aquí. ¿Qué es metadata? Es una tabla propia del sistema SQL Server, propia del motor de base de datos SQL Server, la cual no tienen que activar nada, solamente en la instalación ya vienen estas tablas que son propias del motor de base de datos, donde vamos a encontrar
diferentes descripciones y columnas que nos van a ayudar a nosotros a encontrar esta fragmentación. ¿Qué vamos a encontrar cuando hagamos el select a esta metadata? Vamos a encontrar estas 3 columnas. La primera me indicará el porcentaje de la fragmentación o la página que no funciona correctamente, ¿no? Me dirá, este tiene tal porcentaje. Esta de acá te da el número de fragmentos, ¿no? Que páginas, hojas físicamente consecutivas en el índice. Y el último será el número promedio de páginas en un fragmento del índice. Todo esto de acá nos va a ayudar. Pero tú te podrás preguntar, y me indicarás de repente, pero ¿qué porcentaje es correcto? ¿Qué porcentaje tiene que estar mayor a 50, mayor a 70, mayor a 80? ¿Qué porcentaje será el idóneo y qué es lo que yo debo hacer? Y ya, me dijiste cuál es el problema. Ahora dime cuál es la solución y con qué puedo solucionar. La fragmentación va de la mano bastante con la reindexación o reorganización y la reconstrucción de índices. ¿Y cómo yo hago esta reorganización y esta reconstrucción de índices? Pues se hace con estos comandos: alter index reorganizar y alter index reconstruir. Obviamente acá está en español, ¿no? Reorganizar y reconstruir. Y acá está en inglés el comando, porque los comandos de SQL Server obviamente están en inglés. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué comando necesito? Alter index reorganizar, reorganizate, y el otro es alter index rebuild with no online, ¿no? Y acá, bueno, vamos a hacer que hay diferentes formas también. La idea es, en el curso se ve un montón de práctica con esto, ¿no? Cuando es así, cuando es allá, etcétera. Pero esta es la parte fundamental que ustedes deben saber. Primero, yo voy a reconstruir índices. Primero voy a reorganizar índices. ¿Qué será mejor? Reorganizar, reconstruir, qué me es útil, qué no me es útil. Aquí claramente te está diciendo que primero, el primer paso que tú debes hacer es reorganizar índices. Es más, si yo reorganizo índices y de repente se cae el proceso, si a la hora de hacer alter index reorganicé de una tabla específica, de repente se cae el proceso, o de repente tengo que parar el proceso, lo puedo hacer porque está a un nivel menor o de menos esfuerzo de estos recursos y de la integridad de mi base de datos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una base de datos que le das constantemente, le das un mantenimiento, o sea, que está en constante mantenimiento, tú probablemente toda la vida podrías simplemente reorganizar índices sin nunca de repente llegar a una reconstrucción de índices. Podría ser. O de repente hacer una reorganizar de índices de acá, no sé, casi siempre, y de repente de acá cada 3, 4 años, salvo alguna situación, se pueda reconstruir un índice. ¿Por qué no es tan recomendable reconstruir? Porque el paso de reconstruir un índice es casi forzar a un índice a crearse otra vez. Entonces, al hacer ese esfuerzo grande, la diferencia con el anterior comando es que el anterior comando yo lo puedo parar, yo puedo decir ya no, todavía se reorganiza, lo vuelvo a lanzar 1, 2, 3 veces, etcétera. Pero en cambio, cuando lanzo el segundo comando, voy a tener que hacer un tema de que si yo paro ese comando, y obviamente cada uno demora, no es que lanzas el comando y está en 1 segundo, en 1 milisegundo. Probablemente si las tablas son pequeñas y tus recursos son grandes, puedan ser segundos o milisegundos la reorganización y la reconstrucción de índices. Pero si no es así y si has dejado una base de datos sin mantenimiento mucho tiempo, reconstruir un índice te puede tomar un gran tiempo. Entonces, puede ser de que tú quieras o se caiga la base o pase algo. Entonces, puede fallar la integridad de esta base de datos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la reconstrucción de índices, tiene que ser una hora prudente. Obviamente que no haya personas. Si entra alguien,
automáticamente cuando está reconstruyendo índices, lo va a bloquear a la otra persona. Por eso estos momentos de hacer tanto la reorganización y la reconstrucción de índices, va a ser o tienen que ustedes dar un tiempo que le van a tener que decir a sus jefes, a las personas, voy a hacer mantenimiento de la base de datos, me puede demorar 2 horas, me puede demorar 3 horas, me puede demorar, lo puedo hacer en la madrugada, yo lo suelo hacer siempre en la madrugada, donde haya un tiempo donde no haya muchas personas o simplemente no exista y se indique, ¿no? De tal a tal hora va a haber mantenimiento, de 2 a 4 de la mañana, de 1 a 2 de la mañana, no sé, según lo que ustedes ya conozcan de sus bases de datos. Entonces, esto es bien fundamental. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando está la base de datos? Cuando la base de datos recién está teniendo esos problemas de fragmentación de índices. Hacer la reorganización, que es con el primer comando. ¿Qué pasa si hace años que nadie ha hecho un mantenimiento de esa base de datos y vemos que hay 50%, 40%, etcétera? Hago una reconstrucción y pongo un momento de tiempo para que no haya problemas y no vaya a pasar que vaya a malograr algo en mi base de datos. Del 5 al 30%, menor o igual al 30%, reorganizar. Mayor al 30%, reconstruir. Muy bien. Vamos a seguir. Dentro de esto tenemos también un select, que es bien interesante, con el cual nos estamos utilizando la metadata anterior, ¿no? Pero ya con un tema para encontrar mejor. Acá le pongo la base de datos y acá le pongo, en este caso, la tabla específica. De repente tú quieres saber qué tablas son las que están específicamente los índices de tales o cual tabla. Tú colocas acá la tabla, tú colocas acá la base de datos, en este caso es una base de datos que viene el SQL Server que se puede descargar. Y acá se va a visualizar esa metadata que te he dicho hace un momento, que es, a ver, creo que alguien está hablando. A ver, vamos a ver, no, nadie, ya. ¿Qué es? El objeto, obviamente, que está por un indicador, la tabla que es employee, por ejemplo, el índice que está en el lado, ¿no? Ese es índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el nombre del índice, este índice, por ejemplo, le puse al primary key, ¿no? Etcétera. Y cuando yo hago acá me va a salir en el ABG Fragmentation in Percent, acá me va a salir qué porcentaje. Aquí, si tengo el porcentaje 66.6 y 50%, ¿deberé reorganizar o reconstruir? Cuando nosotros vemos la teoría, nos daremos cuenta que lo que necesitamos no es reorganizar, sino ahora vamos a tener que reconstruir. ¿Y qué índices vamos a tener que reconstruir? El índice Employee Login 1 y el índice Employee National ID Number, ¿no? Estos son los índices que voy a tener que reconstruir, ¿no? Entonces, ya estamos entendiendo un poco cómo es el tema de la desfragmentación. Ya. Ahora sí. A ver un ratito. Ya. Nos vamos al tema también de que tenemos otra metadata también que nos ayuda, que es la DB Column Store Round Ground Physical Stat. Total row, número de filas almacenadas físicamente en el grupo de filas. En caso de los grupos, no es la total del número de filas que tiene un índice. En el otro es cuántas filas, en este caso, van a ser eliminadas, se han estado eliminando, ¿no? Para este caso, por ejemplo, de esta otra metadata, esta segunda metadata, igual. Cuando nos salga los campos, cuando se reorganiza y se reconstruye, ¿bajo qué porcentaje? Nosotros estamos utilizando estos porcentajes según la metadata que estamos utilizando. Para esta segunda metadata, los valores ahora son los siguientes. La fragmentación calculada, cuando sea obviamente, ¿qué va a pasar? Les voy a explicar por qué este suceso es para SQL Server 2012 y 14 y este suceso 2016. Anteriormente, o sea, hace muchos años atrás, cuando estamos con el 2008, cuando estamos con el 2012, cuando estamos con el 2014,
El que generalmente nosotros teníamos, o los que generalmente nosotros podríamos de repente utilizar, lo que generalmente estamos utilizando, eran los comandos de reconstrucción. Es lo que generalmente usamos anteriormente. O sea, versiones anteriores al 2016 utilizamos más la reconstrucción. ¿Por qué creen que al pasar 2016, 2017, 2019, las últimas versiones les ha dado más pie al tema de la reorganización? Porque la reorganización, como les dije, puedes tú lanzarlas, detenerlas, etcétera. Pero la reconstrucción te va a generar más recursos y te va a generar que probablemente puedas malograr cierta información si esto se paraliza o se queda. Entonces, obviamente, para las versiones, para este metadata que les acabo de mostrar hace un momento, los porcentajes hasta el 2014 se recomienda reconstruir, pero 2016, 2017, 2019, recién la reorganización, antes que la reconstrucción. ¿No? Eso básicamente es la parte de lo que es la desfragmentación. Ahora, los ejercicios que nosotros podamos tener o lo que podamos llegar a tener van a ser evaluados o vistos dentro del curso que nosotros estamos viendo, ¿no? Dentro de qué módulo nosotros, por ejemplo, vamos a ver los ejercicios y vamos a ver el tema de índices, ¿no? Los índices que son tan importantes dentro del SQL Server y dentro de las tablas y la mejora del performance. Tenemos el tema del programa de especialización SQL Server, hay el tema del módulo 1, que es todo el tema del Transact, ¿no? Introducción del SQL Server, qué proyectos deben toparse para el tema de las nuevas versiones, el soporte que tienen, tipos de datos, sentencias de DL, de definition y de manipulación, lo que decíamos, un delete, ¿no? Lo que era insert, un update, que son los DML, uso de funciones SQL Server, obviamente todas las funciones que nosotros nos está indicando el SQL Server, las sentencias de agrupación y ordenamiento, y el tema que les estoy diciendo que va de la mano con un montón de ejercicios que hacemos de índices, creación de índices, porque hay muchos tipos de índices, no solamente primary key, no solamente unique, no solamente los que nosotros conocemos, sino las formas y las mejoras cómo hacer para que tus índices o la forma que tú estés desarrollando sea la más adecuada y la correcta. Manejo de errores con sentencias de SQL Server, módulo 2, ¿no? Que es el tema de la administración de la base de datos, implementación de una base de datos empresarial. El programa que se está haciendo se está llevando con dos tipos de base de SQL Server, 2017 para ciertos casos y 2019 para otros. Es la base de datos que nosotros estamos pues tratando de motivar e incentivar, que son las últimas versiones que tiene el SQL Server. 2019 no está todavía 100% estable. Por lo tanto, en algunos casos estoy llevando el tema de 2017. Pero es altamente compatible el 2017 con el 2019 si en algún momento ustedes quieren migrar. Se va a ver el tema de la implementación de una base de datos de SQL Azure, porque se va a crear una cuenta con ustedes en Azure que tienen hasta un tiempo y tienen un monto también que pueden usar. Y cómo se pueda crear y ustedes mismos van a hacer las creaciones y las cuestiones que deseen según su análisis. Gestión y autentificación de la base de datos, backup y recovery de base de datos, SRIM, comprensión, limpieza de log, que también es parte del mantenimiento que nosotros debemos hacer, planes de mantenimiento de la base de datos. Esto es la automatización tanto de los backup, recovery, la automatización de actualización de estadísticas, el tema de la comprensión, el tema de la limpieza de log. Todo esto lo vamos a llegar a automatizar según las situaciones que ustedes quieran hacerlo dentro de su empresa. Alertas con agentes SQL, ¿no? Las alertas que pueden hacerse. El performance, en performance o tuning
realmente el curso Performance Tuning es todo un curso para el tema del SQL Server. Entonces acá vamos a tomar los metadatos que te pueden ayudar a mejorar, a encontrar, a diferenciar, a hacer o realizar ciertas operaciones para el mejor funcionamiento y rendimiento de tu base de datos. El tema módulo 3, que ya es un tema avanzado, que una vez que hemos visto bien, que conocemos bien el Transact, que conocemos muy bien el tema administrativo, que es el módulo 2, y bueno, incluso módulo 1, parte administrativa, la introducción a la administración con PowerShell para que puedas hacer ciertos comandos en PowerShell, que incluso puedas hacer backups, reparar una base de datos en modo sospechoso, también algunos comandos para chequear la integridad de tu base de datos. Data masking para el ofuscamiento y ocultamiento de ciertos parámetros o campos para algunos ambientes. Hay personas que trabajan en un banco, que trabajan con datos sensibles y de repente tú no quieres que el desarrollador pueda ver todos los datos que se encuentran ahí, ¿no? Y tú quieres de repente tapar DNIs, cambiar DNIs, etcétera, o simplemente que se visualicen de una tarjeta solo los 2 primeros números, los 3 primeros números, etcétera. Todo eso de ahí vamos a verlo en data masking, que es ofuscamiento de datos o data masking, ¿no? En inglés. Replicación de una base de datos de algo JSON. De repente, para los que no saben, esto es la última herramienta a partir de 2014-16 que es vista para el tema de alta disponibilidad de una base de datos SQL Server. Entonces, vamos a crear todos estos módulos para llegar a un algo JSON. En mi parte, si bien es cierto, hay muchos cursos donde te enseñan de repente la parte final para hacer un algo JSON. Acá vamos a emular un dominio, ¿no? Que se les va a entregar y les vamos a entregar con un manual donde ustedes mismos pueden en su casa volver a reconstruir todas estas máquinas que se les va a ir dando por partes. Pero la idea principal es que ustedes aprendan, que entiendan y que puedan poner esto en práctica en función de su trabajo, ¿no? Y puedan hacer proyectos con ello. Así que estas son las partes de los módulos y el tema de fragmentación. La fragmentación, como le dije, es muy fundamental, pero lo más fundamental es que ustedes lo entiendan. No sé si de repente a todo lo que yo les he venido explicando tienen alguna pregunta. Si no, alguna consulta. ¿Aló? Y para tomarles la lista, todos los que están acá a la hora final. ¿Aló? ¿Tienen ¿Aló? alguna consulta? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te llamo desde Chile. Sí. Un saludo. Buenas tardes. Si te hago una consulta, mira, yo trabajo como DBA en la banca aquí en Santiago de Chile y en el día a día veo los temas que tú comentas. Organización de base de datos, traslado de base de datos muy grande entre servidores y toda la problemática que tú bien debes conocer. La pregunta es la siguiente. Cuando son grandes instituciones, generalmente las bases de datos están sobre un hardware que ya no es el disco duro del servidor que había hace 10, 15 años atrás, sino que las bases de datos están montadas sobre servidores virtuales, plataformas de virtualización, incluso plataformas de nube, en donde uno ya no ve el disco. Claro, por ejemplo, en el caso de la nube, eso también es otro tema, ¿no? El caso de la nube, prácticamente dependiendo también dependiendo también lo que hayas elegido con la plataforma en la nube, tú ya te olvidas un poco de esta parte, por ejemplo, ¿no? De lo que es fragmentación, de lo que es de repente actualización de índices. En el tema, como tú mencionabas, la tendencia, también para que conozcan todos, la tendencia futuro es que al final puedan de repente migrar a temas y arquitecturas que están en la nube. En tema también de discos sólidos, que en algunos casos también se usa. Lo que tú me estás diciendo, no son discos como los antiguos, sino a veces son discos sólidos, ¿no?
Lo interesante acá es que, si bien es cierto, por ejemplo, para una banca, se utilizan discos sólidos, que es muy importante, pero yo creo que como DBA no debemos perder todas las condiciones como para mejorar y reconocer e identificar ciertas estructuras. Si bien es cierto, tenemos discos sólidos, pero en el tiempo podrían haber ciertos defectos y podríamos mejorar un poco y aprovechamiento de todos los recursos, porque yo sé que aproximadamente, digamos, de un disco anterior a un disco sólido es más o menos la rapidez, pues 10 veces más, 15 veces más, dependiendo también las bases de datos, ¿no? Pero Así igual es. como te menciono, esto es bien importante, ¿no? Esto es parte de, ¿no? Esto es parte de un trabajo. Ahora, si bien es cierto, las grandes empresas están una tendencia de subir a la nube, eso no quita de que no tengan base de datos que todavía se encuentren en un data center, que tengan también híbridos incluso, mitad, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como DBAs debemos conocer absolutamente todo para que seamos una persona que podamos también definir y tomar decisiones, ¿no? Esto sí va, esto no va, esto es importante, esto no es importante. De repente tenemos bases de datos todavía pequeñas que las podemos mantener, y por el tema de costos, porque también colocar en la nube no es tan barato tampoco, pero sí puedes abaratar ciertas cosas si vas a comprar pues nuevos servidores, etcétera, ¿no? O sea, ahí tienes que hacer un tema de beneficio-costo, ¿no? Entonces, sí, a veces la mayoría de empresas están todavía híbridas, entonces yo creo que debemos conocer de todo un poco. Pero es interesante lo que me has dicho, Rodrigo, y esa es la tendencia, ¿no? Subir a la nube y también en un futuro tener discos sólidos. Yo he visto en financieras sí trabajan una gran cantidad con discos sólidos, y en el tema de, bueno, algunos que están subiendo a Amazon, unos que están teniendo el tema de Azure. Por eso también dentro del paquete de lo que estamos haciendo, estamos también viendo el tema de Azure, ¿no? Que es importante también que conozcan, porque un DBA no puede quedarse solamente con la parte anterior y con un conocimiento, sino tiene que tener un conocimiento y hacia dónde van las tendencias, ¿no? Interesante, Rodrigo, tu comentario. Ok, muchas gracias por tu comentario. No sé si alguien más desea hacer otra pregunta. Bueno, entonces, bueno, aparte de Rodrigo, creo que no, nadie más. Ya, entonces, bueno, como última parte, ¿no? Como última parte ya, aparte de los módulos, me estaba olvidando, va a haber un tema de estos cursos que están visualizando acá, que son también de Power BI, una certificación de DACA. De repente algunos de ustedes están yéndose al tema de BI, al tema de lo que es DACA, ¿no? Que es con Python, etcétera. También tienen otro curso de lo que es especialización en R, ¿no? Para los temas de Big Data también, 100 horas. El tema de nosotros, que son 56 horas de especialización de SQL Server. En mi caso, el único curso que yo llevo de estos 8, solamente yo veo el tema de SQL Server. El resto, cada uno tiene un especialista en un determinado campo. En el tema de certificación de DevOps y Agile Test, esto developer también, certificación DACA también, que es importante para el tema de Big Data, ¿no? Que es uno de estos, lo que yo he llevado. Scrum, de repente las personas que son de gestión de proyectos, que es importante para conocer las metodologías. Ya. Y el tema de la certificación de Kanban y la certificación de Thinking, que también es proyectos. Y por cualquier paquete que ustedes estén viendo aquí, de los 8 paquetes que se están dando acá, va a incluir un curso gratis. Aparte de esto, aparte de lo que se muestra acá, van a obtener un curso gratis, un curso Azure DevOps. Pueden ustedes elegir. Por ejemplo, yo me inscribo en Power BI. Entonces, yo puedo elegir el siguiente curso gratis, Azure DevOps, Oracle Performance Tuning. Puedo elegir el Python, puedo elegir cualquiera de estos 5
5 cursos adicionales que nos están dando con esta plataforma. Yo lo puedo elegir si es que me inscribo en cualquiera de estos cursos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, me dijeron las personas de la consultora que se les está brindando por esta oportunidad un curso adicional a lo que ya llevarían por este costo. Esto sería gratis con una constancia. Y estos cursos se dan más o menos, son 4 a 5 horas aproximadamente adicionales para que lo tengan, ¿no? Con un tema específico. Me están escribiendo también por acá, respondemos la última pregunta y ya finalizamos. Me decían si dentro del curso se hablará sobre el tema de seguridad. El tema security de Microsoft no lo vamos a llevar a fondo, pero vamos a ver de algunas buenas prácticas, ¿no? Como qué es lo que tú debes hacer para mantener de cierta forma tu base de datos segura, cuáles son las buenas prácticas para que no dejes puertos abiertos, cuáles son las mejores prácticas para que se pueda mejorar. El mismo hecho, si bien es cierto, no es así security como curso, pero el mismo hecho que tú estés utilizando data masking para que no puedas ver datos sensibles, otros ambientes de desarrollo y producción, y estás teniendo un poco de seguridad. El mismo hecho que tú digas que vas a inhabilitar el SA y vas a utilizar otros usuarios porque tú ya estás cerrando una puerta para un hacker. Y así, cositas así que son de parte de la experiencia para que ustedes puedan implementar o hacer soluciones para darles de cierta forma seguridad a sus ambientes a través de las buenas prácticas. Pero como security, porque security también tienen el tema de audit, para tener tablas de auditoría, etcétera. El security, ¿no? De repente vamos a mencionar algún tema de Encrypt Always, que no vamos a profundizar, pero sí es importante que lo tengan en cuenta para que con los conocimientos que tengan como base, lo puedan usar según su expertise, ¿no? Eso básicamente es lo que sí se va a tomar en cuenta. Igual si tienen algunas consultas, de repente en algún momento nos sobrará un poco de tiempo dentro del curso, se puede comenzar. Este curso comienza este sábado que viene. Si ustedes de repente tuvieran alguna inquietud durante la semana y me quisieran hacer, tenemos nuestro grupo y ahí se hace la inquietud y se soluciona y se ve. Como les he dicho siempre a mis alumnos de otros módulos pasados, les he dicho, durante la semana pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran del curso, obviamente. No me van a preguntar, ponte, no sé, de MariaDB cuando estamos hablando de SQL Server, ¿no? Me pueden hacer las consultas que ustedes crean que sean necesarias y positivas para ustedes, o que lo necesiten, o que de repente algo que vieron en la clase no lo entendieron tan bien y se han dado cuenta cuando están repasando. Me lo pueden hacer llegar. Yo no respondo de inmediato porque yo estoy trabajando en el Ministerio de Producción, pero en la noche yo lo reviso, al día siguiente los puedo contestar o más tardecito, ¿no? Dependiendo, porque también tengo a veces mantenimiento, pero en la medida que se pueda, si puedo y estoy justo en ese momento libre, como ha pasado con algunos alumnos, le respondo automáticamente o a veces espera un poco, pero voy a tratar de responder todas las preguntas que les pueda ayudar a resolver sus dudas, ¿no? Y de repente incluso puedo entrar a su PC con el ejercicio que tengan problemas, porque lo importante de todo este módulo no es solamente que tengan el certificado, chicos, sino que puedan lograr hacer proyectos y mejorar en su tema profesional, realmente, ¿no? No solo por un certificado. Y eso es todo, chicos. El curso comienza el 1 de abril y bueno, deseo que igual, si es que no puede inscribirse, hay muchos webinars que siempre están constantemente actualizándose y mejorando, ¿no? En el tema profesional y formativo. Ahora voy a tomar lista de nuevo y ya con eso no se vayan a ir, por favor, voy a descargar la lista. Voy a visualizar si ha salido bien la lista. Y ya está. Ya está, chicos. Bueno, cuídense, nos vemos hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.